tardes, doctor. Sí se le escucha y se ve la pantalla. Buenas tardes. Vamos a comenzar. Hoy día tenemos 3 clases, que es epilepsias, infecciones del sistema nervioso central por hongos y tenemos tumores intracraneales. Espero que nos alcance. Son 1:50, si tenemos para 1 hora. Vamos a comenzar con epilepsias, ¿de acuerdo? Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que tenemos que saber distinguir epilepsias de convulsiones. Las convulsiones son la consecuencia de una epilepsia, es, digamos, el signo, y la epilepsia es propiamente dicho el mal. Vamos a comenzar. A ver, vamos a hablar primero de la definición. La definición, vamos. ¿Qué es una crisis epiléptica? Es un evento generado por una alteración transitoria de la función cerebral debido a una descarga neuronal anormal, que ya vamos a ver después, ¿no? Excesiva y sincrónica. Un ratito, chicos. Ya, chicos, mil disculpas. Ustedes saben que así son las cosas administrativas. Bueno, ya. Por una descarga neuronal excesiva y sincrónica. Y ese es el problema en las epilepsias, que son excesivas y sincrónicas. ¿De acuerdo? El síndrome epiléptico es, ¿no?, la agrupación por, ya saben, ¿no?, signos y síntomas que comienzan un diagnóstico. Agrupación por tipo de crisis, patrón electroencefalográfico, edad de comienzo y pronóstico. Y aquí viene la definición de epilepsia, ¿no? Una enfermedad, yo agregaría, enfermedad neurológica crónica, ¿ya?, de diversos orígenes, que se caracteriza por 2 o más crisis que en general son recurrentes y no provocadas. Pero la Liga Internacional contra la Epilepsia dice que es por lo menos una crisis, ¿de acuerdo? Una crisis de una enfermedad neurológica caracterizada por la alteración y o predisposición sostenida a generar crisis por sus consecuencias neurobiológicas, cognitivas y psicosociales. Ahora sí vamos a ver la fisiopatología. Muy bien. Entonces, una epilepsia consta de 2 fases: iniciación y propagación. Entonces, inicialmente hay descargas de alta frecuencia de potenciales de acción y luego hay la hipersincronización. Sin esa hipersincronización no habría epilepsia, ¿de acuerdo? Lo que significa que varias partes del sistema nervioso central del cerebro se sincronizan al mismo tiempo y eso ocasiona la epilepsia, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que una crisis epiléptica comienza en una zona muy restringida de la corteza y luego se va a propagar como consecuencia de la hipersincronización. Bien, y acá la cadena de sucesos que ocasionan la epilepsia, ¿no? Primero hay una actividad de descarga, ya como ustedes ya saben, en una zona pequeña, ¿no? Esto es producido por la despolarización de la membrana neuronal por la entrada de calcio. Esa entrada de calcio produce la apertura de los canales de sodio. Entonces entra sodio en altas cantidades al intracelular y esto produce una hiperpolarización que es recurrente. Esto ocurre en una hipersincronización, ¿de acuerdo? Es decir, esa entrada de calcio extracelular ocurre en una zona de una descarga pequeña que luego se generaliza y provoca una apertura masiva de los canales de sodio en varias neuronas. Esto hace que haya hiperpolarización recurrente y esto produce que haya una actividad masiva en las neuronas. Muy bien. Hay 2 tipos de crisis epilépticas: las crisis epilépticas parciales
y las generalizadas, cada cual con sus características. Las parciales pueden ser simples o complejas, con la principal diferenciación de que en las simples no hay trastorno del sensorio de conciencia y en las complejas sí hay trastorno del sensorio. ¿Cualquiera de estas puede ocasionar una generalización secundaria? Así es. Muy bien, las crisis parciales simples, ¿no? Como ya les había dicho, se origina en una región focal de la corteza cerebral, pero no hay pérdida de conciencia, que es la principal característica. De acuerdo a dónde se presenta esta descarga, puede haber síntomas motores, sensitivos, sensoriales, psíquicos y vegetativos. Puede no encontrarse en anormalidad en el electroencefalograma en comparación con las crisis parciales complejas. Y estas crisis parciales simples pueden desembocar en una crisis parcial compleja, en una generalizada. Luego vamos a ver las características de las crisis generalizadas, ¿no? Las crisis parciales complejas tienen pérdida de conciencia, hay anormalidades en el electroencefalograma, pueden estar acompañadas de un aura, o sea, una crisis parcial simple, previa, ¿no? Pueden producir automatismos, movimientos repetitivos o comportamentales sin un objetivo específico. Pues tiene que haber amnesia del episodio, obviamente, ¿no? Si hay pérdida de conciencia, va a haber amnesia del episodio, ¿no? Y en el periodo posictal puede venir con confusión y recuperación gradual, a diferencia de las crisis parciales simples, en la cual, al no haber periodo de conciencia, no hay periodo posictal. Y las crisis generalizadas son aquellas en las que el compromiso es de ambos hemisferios cerebrales. Obviamente hay alteración de la conciencia, excepto cuando hay crisis mioclónicas. Es más frecuente en niños, usualmente tiene causa genética, ¿no? Y desde el punto de vista semiológico, pueden ser ausencias, tónicas, clónicas, tónico-clónicas, mioclónicas y atónicas. Las crisis tónico-clónicas generalizadas no vienen precedidas de un aura. Obviamente hay pérdida de la conciencia. Pueden durar de 1 a 3 minutos, ¿no? Puede haber caída por trastorno en la conciencia. La primera fase es la fase tónica, luego se presenta la fase clónica, precedida de apnea, y al haber apnea hay cianosis. Se puede morder la lengua, y usualmente hay incontinencia de esfínteres, cialorrea, salivación, broncorrea. Las crisis de ausencia, en las cuales hay pérdida breve de la conciencia entre 5 a 20 segundos. Y obviamente hay suspensión temporal de las actividades que la persona presenta. Se presenta como si tuviera la mirada perdida. Pueden haber mioclonías sutiles, o sea, por ejemplo, parpadeo, ¿no? Pueden haber automatismos simples y la recuperación es inmediata sin efecto postictal. Muy bien. ¿Cuál es la etiología de las crisis epilépticas? Muy bien. Las crisis epilépticas están asociadas usualmente a una enfermedad aguda, ¿de acuerdo? En la encefalopatía hipóxico-isquémica, las infecciones del sistema nervioso central, por ejemplo, las meningitis, súper frecuente, los accidentes cerebrovasculares isquémicos y hemorrágicos, los trastornos electrolíticos, como por ejemplo la hipernatremia, hipercalcemia, hipoglicemia, hiperglicemia menos frecuentemente, en la insuficiencia renal, en la insuficiencia hepática, en el consumo de tóxicos, fármacos de alcohol y en el traumatismo encefalocraneal. Hay una fase sintomática remota, es decir, cuando no hay crisis con un factor precipitante agudo, ¿de acuerdo? Pero sí hay una historia de una enfermedad del sistema nervioso central
que puede ser anterior en varias semanas o meses a la presentación de de la convulsión de la epilepsia, ¿no? Por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares, las meningitis o encefalitis, las malformaciones vasculares, las malformaciones congénitas del sistema nervioso central, la presencia de tumores, abscesos o quistes, las secuelas post-TEC, en las lesiones cicatrizales, aquellos que han sido operados, ¿no? En los cuales se haya resecado cierta parte del encéfalo como consecuencia de un hematoma o una tumoración, cuando hay atrofias difusas, por ejemplo, en el caso de las demencias. También hay las de origen idiopático, en las cuales no se llega a saber, y las criptogénicas, en las cuales no se identifica una causa identificable, pero con elementos clínicos o historia que sugieren una causa subyacente. Bien, hay que acordarnos que las epilepsias en general pueden tener síntomas prodrómicos, ya lo dijimos el aura, ¿no? Pueden haber síntomas ictales, posictales, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra obligación es hacer el diagnóstico de acuerdo al tipo de crisis. Primero, si es simple o compleja, si es parcial simple o parcial compleja, si es una crisis generalizada, ¿no? Si es generalizada, ¿cuál de las crisis es? Tónica, clónica, tónica, clónica o de ausencia. Esto va a conducir a un diagnóstico topográfico, un diagnóstico anatómico y posteriormente un diagnóstico etiológico. Ahora, ¿hay diagnósticos diferenciales? Sí, hay diagnósticos diferenciales. Diagnóstico diferenciales con el síncope, o sea, pérdida de conciencia transitoria, con los movimientos anormales, con la migraña, con los síndromes confusionales agudos o los delirios que se ven en las personas, en los ancianos, en las personas en estado crítico, con la amnesia global transitoria, los accidentes cerebrovasculares en los cuales hay trastorno del sensorio, cuando hay patología del sueño, ¿no? En los ataques paroxísticos de esclerosis múltiple y en la patología psiquiátrica. Esas son las diferentes características o diferencias, por ejemplo, en la amnesia global transitoria versus la crisis epiléptica, ¿no? Algunas características que diferencian al uno del otro, ¿no? En la crisis epiléptica hay trastorno del sensorio, ¿de acuerdo? Y puede haber amnesia retrógrada, no necesariamente sin amnesia, ¿de acuerdo? En cambio, en las amnesias globales transitorias hay amnesia global. Igualmente, las diferencias con el síncope, las diferencias con el síndrome confusional. El síndrome confusional, el paciente está despierto, ¿de acuerdo? Básicamente está confuso o delirante. Y eso puede durar horas o días, y esa es la enorme diferencia, ¿no? En las crisis epilépticas, en los periodos de ausencia, o en las crisis parciales complejas en las cuales pueden haber síntomas psiquiátricos inclusive, ¿no? Y luego terminar en trastorno de sensorio, esto dura minutos. En cambio, en los síndromes confusionales puede durar horas o días. Por ejemplo, en las amnesias globales puede durar, miren cuántas horas, y eso dura pocos minutos. Muy bien, un método diagnóstico es la electroencefalografía, que debe durar más o menos entre 15 y 25 minutos y tiene que tomar, tomar la actividad bioeléctrica en el reposo, en la vigilia y muchas veces durante el sueño. También tenemos para hacer el diagnóstico anatómico la tomografía axial computada y la resonancia magnética. Bueno, las lesiones las vamos a ver después en la fase de, ya hemos visto meningitis, después vamos a ver en los tumores. Muy bien, luego vamos a tocar lo de las crisis epilépticas en emergencia, ¿de acuerdo? Obviamente hay que tener en cuenta que para un manejo adecuado de las crisis epilépticas, perdón chicos, un ratito.
para manejar las crisis epilépticas tenemos que tener un buen diagnóstico de la Mejor. forma en Te la juego con los 100 soles mejor. Con listo, todos silenciados. Hay que hacer un buen diagnóstico de la zona topográfica y del tipo de convulsión, porque cada convulsión, o perdón, cada epilepsia, cada tipo de epilepsia condiciona un tratamiento diferente. Miren ustedes, entre el 10% de la población sufrirá por lo menos una primera crisis epiléptica y aproximadamente entre 1 o 2% tendrá una crisis recurrente. Existen desencadenantes de la crisis, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las sintomáticas agudas, cuando vienen en paralelo con la patología o trastorno médico agudo. Por ejemplo, accidentes cerebrovasculares. Por ejemplo, alteraciones metabólicas. Por ejemplo, el consumo de alcohol o metanol, ¿no? Por ejemplo, como consecuencia de enfermedades sistémicas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el coma hiperosmolar, ¿no? Puede producir también convulsiones. El abandono de la medicación epiléptica. Y sobre todo, las meningitis y las encefalitis, ¿de acuerdo? Lo más frecuente que puede producir convulsiones. Las alteraciones electrolíticas no son súbitas, toman horas y días en presentarse, por ejemplo, la hipernatremia, hipercalcemia, ¿no? Y los síntomas, en los sintomáticos remotos, ¿qué significa? Que primero vino la enfermedad y luego pueden pasar semanas o meses para que se presente la crisis epiléptica, ¿de acuerdo? Lo más frecuente, demencias y accidentes cerebrovasculares. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Obviamente, estabilización del paciente, protección de vía aérea, protección de la respiración, ¿no? Hay que acceder a las venas, ya saben ustedes que se usan venas periféricas con una bránula o un acceso venoso, una bránula corta. Se tiene que monitorizar la presión arterial, el pulso, la temperatura y la glicemia. ¿Y la glicemia por qué? Porque la hipoglicemia es una causa importante de convulsiones. Obviamente tiene que haber una extracción de muestras, ¿no? Ya saben, les he dicho, primero lo básico, hemograma, bioquímica, glicemia, ¿no? Gasometría, eh, electrolitos séricos, el perfil hepático, ¿no? BDRL, HIV, y se desconoce por completo la causa de la crisis epiléptica en una persona relativamente joven, ¿no? Drogas, dosaje de anticonvulsivantes y alcohol. Muy bien, ¿qué es importante en la historia clínica del paciente con epilepsia? Nacimiento, la forma en la que nació, si hubo o no sufrimiento fetal, si hubo uso de forceps o no, si hubo convulsiones febriles. Recuerden que hasta los 5 años existe un riesgo mayor de que los niños convulsionen por fiebre. Si ha habido traumatismos craneoencefálicos y la característica del traumatismo, es decir, si ha habido pérdida de conciencia o no ha habido pérdida de conciencia, si ha habido amnesia postraumática, si ha habido infecciones del sistema nervioso central, cómo está el desarrollo infantil, el estudio y los trastornos del aprendizaje si es que los hubiera, y antecedentes de cualquier otra enfermedad. También el consumo de sustancias nocivas y de medicación habitual, ¿no? Y obviamente muy importante si es que hay un antecedente de que la persona consuma algún otro antiepiléptico. Del examen neurológico, ¿de acuerdo? Se hace el examen neurológico, me imagino que ustedes todos han revisado cómo se hace el examen neurológico en el paciente y la semiología neurológica con los diagnósticos sindrómicos, ¿de acuerdo? Luego, la imagenología, que es tan importante, que es la tomografía del cerebro y el electroencefalograma. Ahora, si tenemos un paciente que tiene ya antecedentes de epilepsia y que sabemos que ha abandonado el tratamiento, la tomografía se hace secundaria. Inclusive, dependiendo de la edad del paciente, un estudio de líquido cefalorraquídeo.
Eh, Muy bien. Aquí vamos a ver el riesgo de recurrencia de una crisis epiléptica dependiendo de sus características. ¿De acuerdo? Si el electroencefalograma es normal y la resonancia magnética es normal, el riesgo de recurrencia es del 24%. Si el electroencefalograma es anormal y la resonancia magnética es normal, el riesgo de recurrencia es 64%. Si ambos son anormales, el riesgo de recurrencia es entre el 80 y 90%. Ahora, ¿cuáles son las causas de las crisis en pacientes epilépticos conocidos? Por ejemplo, no se cumple el esquema terapéutico establecido, la dosis es subóptima, estamos administrando un fármaco inadecuado para el tipo de crisis. Una cosa es una epilepsia generalizada y otra cosa es una pequeña, un petit mal o una crisis pequeña sin trastorno del sensorio, ¿no? Si hay intercurrencias o no. Por ejemplo, las intercurrencias más frecuentes son las infecciones, ¿no? Si hay otros factores desencadenantes, por ejemplo, el ejercicio puede ser, el calor, el estrés, y si hay historia natural del síndrome epiléptico. Muy bien. ¿En quiénes se indica el internamiento del paciente con una crisis epiléptica o con epilepsia? En aquellos que tienen un postvital prolongado, los que tienen traumatismo encefalocraneano con trastorno del sensorio o amnesia, los politraumatizados, en el embarazo, ¿no? En el requerimiento de medicación endovenosa. Si tenemos un paciente que ha hecho una crisis epiléptica con convulsiones tónico-clónicas generalizadas, ese paciente tiene que entrar para ser medicado por vía endovenosa, ¿de acuerdo? Y también para vigilancia de, ¿no?, trastornos hidroelectrolíticos u otros trastornos neurológicos. Bueno, esto lo vamos a tocar ya en la parte de emergencia, ¿de acuerdo? Muy bien, aquí sí, vamos por el tratamiento, ¿no? Como siempre se les dice, el mejor medicamento es aquel que se da en poca dosis y menos frecuentemente. ¿Por qué? Porque estamos asegurando la adhesión al tratamiento en forma adecuada, ¿de acuerdo? Entonces, primero tenemos que saber qué tipo de crisis o qué tipo de epilepsia está teniendo el paciente. Como les digo, no es lo mismo una crisis generalizada que una crisis parcial simple, no es lo mismo. Por lo tanto, de eso depende la elección del medicamento, ¿no? Se debe comenzar con un solo medicamento hasta llegar a la dosis tope, a la dosis máxima, con un control serológico de la concentración del medicamento si es que hay fracaso terapéutico. Si hubiera necesidad de agregar un segundo fármaco porque se llegó a la dosis máxima, porque hay convulsiones, porque estas persisten, se tiene que agregar un segundo medicamento y el primero se tiene que retirar gradualmente para ver si se tolera. Ahí tenemos la lista de todos los anticonvulsivantes, comenzando desde el más antiguo, que es la carbamazepina, hasta terminando en los más nuevos, que la oxcarbazepina, el topiramato, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que ninguno, ¿no?, ninguno de los medicamentos es inocuo. Todos van a producir algún tipo de reacción adversa a medicamentos, desde somnolencia hasta confusión, desde fiebre hasta anemia megaloblástica, inclusive trastornos neurológicos, ¿de acuerdo? Tenemos entonces en el armamento anticonvulsivante la fenitoína, carbamazepina, ácido valproico, fenobarbital, primidona, lamotrigina, el topiramato y la oxcarbazepina. Miren, de acuerdo al tipo de crisis, ¿de acuerdo? Es una crisis de ausencia, es un pequeño mal o petit mal, ¿de acuerdo? Tenemos la etosuximida y ácido valproico. Ustedes van a ver el ácido valproico que ha reemplazado a la fenitoína en cuanto a utilidad y uso, ¿no? Ácido valproico
500 miligramos cada 8 horas a 500 cada 6 horas, no. Clonazepam 0,04 a 0,2 miligramos por kilo peso. En las mioclonías, en las convulsiones mioclónicas, nuevamente tenemos ácido propiónico con clonazepam. ¿Qué más? Muy bien. Vamos a pasar, todavía nos queda exposición pendiente de epilepsia cuando hagamos la crisis epiléptica en la emergencia. Vamos a pasar ahora a el siguiente tópico.